Buen día, reciba un cordial saludo de parte del ecosistema emprendedor UG. Hoy, gracias a la iniciativa de nuestras autoridades, doctor Francisco Morán, rector, y doctora Sofía Lobato, vicerrectora, la Coordinación de Innovación y Emprendimiento presenta esta charla magistral con el tema Monedas Sociales, dictada por el PhD Miguel Yasuyuki Hirota. Conoceremos cómo esta herramienta es utilizada por comunidades, colectivos y particulares para facilitar el intercambio tanto de productos como de conocimientos. El doctor Yasuyuki es un experto en el área, ya que es cofundador del Instituto de la Moneda Social de España. Para presentar en la charla, quiero dar el paso a la economista Carolina Bersosi, que es docente investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y doctorando por la Universidad de Valencia. Carolina. Buenos días a la comunidad universitaria de la Universidad de Guayaquil. El día de hoy tenemos a Miguel Yasuyuki Hirota, japonés, que desde el año 2011 reside en Valencia, España, donde terminó el máster y el doctorado en economía social con una disertación enfocada en monedas sociales. Además, es cofundador del Instituto de la Moneda Social España y hasta recién estuvo escribiendo posts regulares en la versión online del periódico español El País y ha publicado el libro Introducción a la Economía Social y Solidaria en su idioma materno japonés. Actualmente trabaja como traductor autónomo sin dejar de involucrarse en la promoción de las monedas sociales. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Carolina, por invitarme también. Bueno, para mí es un honor tener esta oportunidad para presentar el tema de monedas sociales para el público allá en Guayaquil, Ecuador. Bueno, las monedas sociales todavía siguen siendo un tema bastante marginal, pero hemos visto bastantes desarrollos en las últimas décadas y hoy, con ese tiempo limitado, voy a presentar algunas experiencias también, ¿no? El fondo, o no, teórico, por qué esas no, se han desarrollado, por qué no hay, por qué se necesitan, etc. En primer lugar, cada vez que empiezo mi charla, prefiero mostrar esta definición, bueno, la etimología de la palabra economía. O sea, muchos economistas usan esta palabra economista quizás 100 veces por día sin definir qué es la economía. Y quería entonces volver al origen de esa palabra, tanto en griego como en chino. En griego, que claro, es el primer idioma en la civilización occidental, de que vino, por ejemplo, la palabra economía en castellano, economy en inglés, etcétera, significaba, bueno, era, no, o economía, hoy, y esa palabra no, está compuesta por dos partes. Oiko, que significa casa, y nomía, no, nemu, en realidad, es como gestión. Entonces, la palabra economía originalmente significaba la gestión doméstica. Mientras que el equivalente en chino, el jinji, de que también ¿no? Vinieron otras palabras como kezai en japonés y kyonje en coreano. Pero esa palabra china proviene de la frase, no, de una frase en una literatura clásica china, no, no, Jinshi Jimin, que significaba gestión del mundo para satisfacer el pueblo. Lo importante es que ni en griego ni en chino, dos idiomas importantes en las civilizaciones antiguas, se hablaba de buscar el lucro, sino gestionar los recursos para satisfacer las necesidades. Por ejemplo, si la gente pasaba hambre, hay que no producir alimento, como por ejemplo para preparar arepa, y cuando no, la gente vive en el altiplano y no pasa frío, entonces hay que preparar ropa, ¿no? Para abrigarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra pregunta que también hago
Otra pregunta fundamental que hago es, no, ¿qué es el dinero? Bueno, aquí he puesto ese billete de 50.000 pesos colombianos simplemente porque ustedes ahí en Ecuador ya han dejado de tener su propia moneda nacional. O sea, para ustedes el dinero oficial actualmente es el dólar. Y bueno, he puesto esa imagen simplemente porque me gusta García Márquez, pero eso es de menos. Eh, todos sabemos muy bien lo que podemos hacer con dinero legal e ilegalmente. O sea, con mucho, cuando tenemos dinero podemos, por ejemplo, almorzar o cenar en, ¿no?, buenos restaurantes, ¿no? Viajar por el mundo, comprarnos, ¿no?, casas ¿no?, bonitas. O bueno, aunque es ilegal, hay mucha gente que soborna a lo político con dinero. No estoy promocionando eso, soborno, pero hay cosas que se hacen. Pero todo eso significa, todas esas cosas son lo que se puede hacer con dinero sin definir qué es el dinero. Entonces, le pregunto, ¿qué es el dinero o what is money? Y de hecho, ya en la época griega, eh, Aristóteles definió el dinero como algo que no existe por naturaleza, sino por ley. O sea, a lo largo de la historia humana se han usado elementos, varias cosas como dinero. En algún momento era, por ejemplo, vacas, en otro momento era la sal, o en otro momento era el oro. eh, y hoy en día principalmente usamos billetes y también no, esas informaciones en Internet. Pero eso significa que, ¿qué es el material que compone el dinero? No es demasiado importante, puede ser cualquier cosa, pero lo más importante es que haya un acuerdo, no, una ley o no, un consenso dentro de esa comunidad de usar, puede ser un billete, puede ser plástico, puede ser ¿no?, informaciones, ¿no?, en la computadora como dinero. Y Bernard Lietaer, un experto belga que falleció hace 3 años, refinó esa elaboración y definió el dinero como un acuerdo dentro de la comunidad de usar algo como medio de intercambio. Y lo más importante que vemos aquí es que el dinero es un acuerdo. O sea, un acuerdo o la ley que es alterable. Por ejemplo, ¿no?, hay algunos países, ¿no?, en algunos países donde el alcohol puede tomar a partir de los 18 años, en Estados Unidos a partir de 21 años, en Japón a partir de 20 años, y en algunos países, aunque bueno, en algunos países está prohibido tomar alcohol. Aquí no digo que no, cuál ley no, es mejor que otra, simplemente quiero decirles que existen diferentes acuerdos ¿no?, en el mundo y cada acuerdo está basado en el consenso en esa sociedad. Y eso también significa que entonces, si no estamos no, contentos con el acuerdo no, vigente, con el sistema monetario, siempre lo podemos cambiar y también tener otro acuerdo aparte. Y ahí va la razón de ser de de las monedas sociales. O sea, las monedas sociales, bueno, aquí hay algunos ejemplos, pero esas monedas existen como un medio de intercambio que pueden gestionar por ustedes mismos sin que mm, el gobierno ecuatoriano o la provincia, etcétera, intervenga. O sea, ustedes pueden decidir cómo crearla, cómo circularla y cómo retirarla aprovechando los recursos ociosos que tienen. Y otra cosa muy importante es que se trata de una moneda que no se va del barrio, del municipio, de la provincia, etcétera. Entonces no, se queda en la riqueza y ¿no?, para seguir, ¿no?, fomentando las actividades económicas, ¿no?, dentro de donde viven ustedes mismos. Y ahora les muestro un video muy interesante que nos sirve para entender más eh, algún concepto básico de la moneda social. Ese es un video que se produjo en Honduras hace más de 10. No, tenía que configurar así. Un momento.
Es un video que se produjo en Honduras hace más de 10 años, pero creo que va a ser interesante para ustedes también. El proyecto Apreciando lo Nuestro consiste en promover el desarrollo económico local a través de la generación de conciencia sobre los beneficios que puede traer gastar e invertir nuestro dinero mayormente dentro de la localidad, en lugar de gastarlo en los negocios y productos fuera de la localidad. Esto se logra a través del desarrollo de talleres comunitarios y acompañamiento individual a personas que quieren poner en práctica una idea de negocio. Nuestra economía local es como un balde, y el agua que contiene es como si fuera dinero. Si nosotros gastamos nuestro dinero fuera de nuestra localidad, es como si recogiéramos agua con un balde lleno de hoyos. Si el balde tiene muchos hoyos, entonces poco a poco perderemos el agua, o sea, el dinero que ingresa. De la misma forma, mientras más gastamos fuera de nuestra localidad, menos desarrollo local se genera. El problema no es que entra muy poco dinero, sino lo que se hace con el dinero que entra. ¿Qué ventajas tiene gastar el dinero mayormente dentro de nuestra localidad? Se generan más fuentes de empleo. El precio de algunos productos mejora porque son producidos localmente. Sustitución de lo que es de afuera por lo nuestro. Mayor circulación local de dinero. Por lo tanto, mayor desarrollo económico local. ¿Qué queremos lograr? Conciencia sobre las ventajas de gastar dentro de la localidad. Identificar redes organizacionales para apoyarnos mutuamente en nuestras actividades económicas. Generar ideas para microempresas que conlleven a un mayor aprovechamiento de los recursos y necesidades locales, potenciando las capacidades ya existentes. Este proyecto se divide en dos fases. Fase 1. Estudio y análisis de la economía local, generando conciencia sobre el potencial de nuestros recursos e ideas para optimizar su uso en beneficio del desarrollo local. Apreciando lo Nuestro está desarrollándose en el municipio de Morazán Lloro a través del aporte financiero de Visión Mundial y la Fundación STRO. Este proyecto está desarrollándose o implementándose en las comunidades mediante la Asociación de Desarrollo Integral ADIN. Las personas están entendiendo realmente la metodología y el objetivo que se pretende alcanzar, puesto en lo que es los talleres de participación, donde ellos manifiestan que sí realmente es necesario este tipo de proyectos y también lo adquieren o lo hacen propio de acuerdo a las experiencias vividas y a lo real que se está viviendo en la comunidad. Ellos con mucho agrado han enfatizado en que sí era necesario o es necesario este tipo de proyectos para considerar principalmente las mejoras en la economía local. Previo a ello es que ya hay personas interesadas en cómo se va a desarrollar la metodología y con ideas propias de ellos que las han tenido por un sinfín de tiempo sin poderlas realizar debido a la falta de condiciones o de asesoramiento. Pienso que es una buena alternativa de acuerdo a los problemas que está viviendo nuestro país. Fase 2. Concretizar y operativizar las ideas generadas en la primera fase, a través del acompañamiento a las personas y organizaciones que apoyen un cambio en la economía local. Apreciando lo Nuestro en la segunda parte tiene que ver con lo que es una metodología nueva que es el coaching. Con el coaching nosotros lo que pretendemos es servir como facilitadores, pero no para decirle a la gente qué hacer ni cómo hacer las cosas, sino que ellos mismos son los que generan las ideas. Apreciando lo Nuestro, lo que pretende es trabajar directamente con las ideas de la gente. Es un proyecto innovador porque parte de lo que es el potencial de las personas, no parte de lo que es una necesidad como tradicionalmente se maneja en otras ONGs. Las personas tendrán un cambio de actitud, que deje de consumir fuera de la comunidad y que consuman más dentro de la comunidad. Tendrán que haber nuevos negocios. Creemos que todo esto al final tendrá un producto muy claro.
como el que es el desarrollo de la economía local. El proyecto ha logrado la sensibilización y concientización sobre las ventajas de maximizar gastos e inversiones locales para la economía. Tras año y medio, el mensaje ha llegado a 1.764 personas. Asimismo, Visión Mundial ha diversificado y fortalecido sus capacidades técnicas para la implementación de procesos de desarrollo local. El proyecto Apreciando lo Nuestro ha venido a fortalecer las actividades del PDA Lloro, principalmente en la zona de influencia del mismo. Se han capacitado 267 personas, entre ellas hombres y mujeres. De esas 267 personas tenemos ya 17 clientes, los cuales están implementando y definiendo sus ideas de negocio. Esperamos en un futuro pues contar con una red de negocio en la comunidad de La Rosa, donde ya existen reposterías, un pequeño taller de costura, una tienda de insumos agrícolas, lo cual ha venido a fortalecer, ¿verdad?, la economía de la localidad, ya que anteriormente la gente tenía que movilizarse hasta Lloro. Sí creemos en el proyecto, que hemos realizado un buen trabajo mediante los acompañamientos y que en un futuro pues las comunidades van a mejorar de acuerdo al cambio de actitud de cada persona. Bueno, pues en mi caso... Bueno, bueno, ese video mismo dura todavía más, pero no quería mostrarles que, bueno, ahí la gente, bueno, cuando sobre todo la gente quiere poner en marcha una moneda social, una cosa muy importante es que la gente no, revise, ¿no? Su forma de consumir, producir, consumir y buscar posibilidades de que, no, de crear nuevos emprendimientos enfocados en satisfacer las necesidades locales. Bueno, entonces ahora, bueno, regreso, ese tema bueno, ahora regreso al PowerPoint y ahí entonces voy a resumir más o menos lo que decía, ¿no? Entonces, la economía local, cualquier economía local es como un cubo que en realidad recibe bastante agua. Pueden ser turistas que pagan en hoteles, restaurantes, etcétera. Quizá hay algunas zonas mineras que ¿no? Producen, ¿no? Donde se extraen, no sé, petróleo o cobre, ¿no? Etcétera. Y también siempre habrá alguna ¿no? agricultura o ganadería, etcétera, etcétera. Pero y también siempre hay pensionistas que no, bueno, por poco que sea, no cobran esa pensión, etcétera, etcétera. Pero cualquier economía tiene bueno, sus propios huecos por los cuales salen tanta agua, ¿no? Entonces, y además hay casos en que hay paraguas que impiden que el agua, o sea, el dinero llegue a la comunidad. Por ejemplo, si se trata de una zona donde no hay ninguna empresa de construcción, por una parte existen esas necesidades de que el gobierno no realice obras, ¿no? Pero esas obras siempre serán realizadas por empresas ¿no? externas de otras provincias o a veces de otros países. Entonces, el dinero no se queda, la mayoría del dinero no se queda en esa región. Por mucho se queda ese dinero, ¿no? Que cobran ¿no? los vecinos como obreros. Y también, bueno, a veces hay algunas zonas turísticas ¿no? llenas de hoteles, pero esos hoteles son de ¿no? propiedad de otras provincias, de otros países, entonces ahí también pasa lo mismo. Lo que cobran los vecinos son quizás no simplemente este salario ¿no? que reciben como ¿no? recepcionistas ¿no? o camareros, etcétera, y el lucro mismo se lleva para afuera. Entonces hay que pensar en la necesidad de de cerrar las venas abiertas de Guayaquil o, bueno, Ecuador, etcétera. Como diría ese ¿no? gran señor uruguayo Eduardo Galeano.
Y también hace falta que se haga un embudo para que el dinero llegue más directamente a la región, ¿no? Por ejemplo, capacitar que una empresa local pueda asumir estas obras o ayudar que, por ejemplo, para que los emprendimientos locales sean más conscientes de la demanda de los vecinos. Y voy a volver a ese tema, ¿no? Más tarde. Y otra cosa, bueno, y para diseñar monedas sociales hay que pensar en dos cosas, dos temas. El primer tema es cuál respaldo tendrá la moneda social. O sea, mucha gente piensa que por emitir la moneda se puede activar la economía local. Hasta cierto modo es cierto, pero cuando la emisión de la moneda significa la emisión de la deuda. No sé si, bueno, algunos de ustedes todavía tienen ese recuerdo de que, ¿no? De emitir cheques, ¿no? Cuando iban, por ejemplo, a un restaurante y pagaban en ese cheque. Y claro, este cheque no los podías emitir, ¿no? ¿no? Ilimitadamente, porque tenías que tener saldo, ¿no? Ahí en la cuenta bancaria para poder emitir ese, ¿no? Ese cheque. Si no tengo ningún dólar en mi cuenta ahí en Guayaquil, no puedo emitir ese cheque porque después tendré ese problema de no, insolvencia y voy a perder, ¿no? Mi confianza en la sociedad. Entonces, ¿qué puede? eh, o sea, para los que aceptan esas monedas sociales, siempre es necesario saber qué pueden adquirir con la moneda social. Y otra cosa importante son las zanahorias, ¿no? O sea, incentivos para usar monedas sociales. Muchas veces las monedas sociales las implementan algunos activistas sociales, ¿no? Pero sin pensar en ese incentivo y no dejan de ser una pequeña iniciativa de, por ejemplo, 20 o 30 o 50 personas con la variedad de productos o servicios limitada, etcétera, etcétera. Primero, entonces a partir de ahora voy a contar como 10 iniciativas y experiencias que ha habido en el mundo y empiezo por la experiencia más exitosa en términos cuantitativos. Se llamaba Club de Trueque en Argentina, que llegó a captar millones de no, ciudadanos, porque cuando creció ese movimiento, coincidió con esa crisis, ¿no? Financiera en Argentina de 2001, en aquel momento de corralito, todo esto. Entonces, había unas cuantas personas que habían perdido ¿no? Sobre todo de clase media, que habían perdido su trabajo anterior y tuvieron que recurrirse a, ¿no? otras formas para sobrevivir, ¿no? Entonces, una iniciativa que nació con 30 vecinos en un barrio de las afueras de Buenos Aires, llegó a tener miles de ferias, ¿no? En diferentes rincones de Argentina, donde participaban millones de personas para traer, ¿no? alimentos, ropa usada y cualquier cosa. El problema que ahí la moneda se emitía sin ningún respaldo, o sea, a la gente, no, a cualquier persona que ingresaba a ese sistema se daba, no, se otorgaba monedas sociales equivalentes a $50 y prácticamente sin ninguna obligación a devolver. Entonces la gente empezaba, ¿no? Obtener, ¿no? Mucha moneda social y empezaba a gastar, entonces había más oferta, no, más demanda en moneda social que oferta de productos, entonces funcionó esa ¿no? Lógica de, ¿no? Como siempre, ¿no? No demanda demanda y oferta, entonces no, empezó a aumentar, empezaron a aumentar los precios en la moneda social. Entonces ahí el problema es que la oferta de moneda no estaba bien controlada y por eso acabó por generar una hiperinflación en moneda social. El segundo caso que sigue funcionando en Alemania y dentro de poco va a cumplir 20 años, se llama Chiemgauer.
Se trata de una zona contraria a no, ese ejemplo argentino, donde prácticamente no hay parado. O sea, se trata de una zona entre Múnich, en Baviera, entre Múnich y Salzburgo, que ya es Austria. Y no sé si les suena o no, pero ahí en Alemania y otros países existe una escuela privada que se llama Escuela Waldorf, ¿no? Gestionada bajo la filosofía, filosofía de Rudolf Steiner, quien empezó esta antroposofía. Entonces, era un profesor que daba clases sobre el sistema monetario cuando 6 alumnas mostraron interés en iniciar algún proyecto. Entonces, ellos empezaron así en enero de 2003 y les cuento más o menos cómo. Ustedes ustedes como consumidores eligen un proyecto social. Puede ser un proyecto, por ejemplo, para la preservación de un bonito lago, ¿no? En su vecindad, o puede ser otro proyecto para ayudar a algunas personas pobres, o sea, lo que sea. Y ahí, y después van a una oficina de cambio y cambian euro, que es la moneda oficial ahí en Alemania, por moneda social Chiemgauer, con la tasa de 1 a 1. El 3% del dinero se destina a ese proyecto que eligieron. Entonces, cada vez que realiza ese cambio de $100 para 100 Chiemgauers, ¿no? Digamos, entonces ustedes donan esos $3 para ese proyecto social que no eligieron. Y con ese Chiemgauer, ustedes pueden gastar en comercios, por ejemplo, comercios locales. Y entonces, o sea, como 100 euros o dólares, ¿no? Y, equivalente o sea, ustedes no pierden nada y al comprar en esa moneda social pueden donar el 3% de su consumo a ese proyecto social. Y los comercios que aceptan esa moneda tienen 2 posibilidades. La primera opción es cambiar en euro, pero en ese caso hay que perder el 5% de comisión. Otra posibilidad es gastar en Chiemgauer a otro comercio local y ahí se puede evitar esa comisión del 5%. Eso hace que los comercios traten de gastar lo más posible a otros comercios y así se refuerza la economía local. Y por supuesto, para los comercios, para las asociaciones y otros proyectos sociales, la ventaja de participar en ese proyecto, bueno, en esa moneda social, es por supuesto conseguir algún ingreso adicional. Y ahora, bueno, quisiera mostrarles otro video muy interesante de un proyecto que funciona en Brasil. No, tenía que compartir también el sonido, ¿no? Así. Bueno, entonces vuelvo a compartir. Entonces voy a mostrarles este video. No Palmeiras tem um banner gigantesco que a gente coloca lá na sede que diz assim: Deus criou o mundo e nós construímos o Conjunto Palmeiras. Nossa maior honra é dizer esse bairro como nós construímos. O canto mais lindo do mundo, sabe qual é? Chama-se Conjunto Palmeiras. Que se eu achar que o mais lindo do mundo é Paris, é Nova York, é Torre, não sei de quê, tô lascado. É lá que eu vivo, é lá que eu me casei, é lá que tenho meus filhos, é lá que eu choro, é lá que eu canto. Lá tem que ser o canto mais lindo do mundo. Lá tem que ser o canto mais lindo do mundo. Aconteceu no Palmeiras um fato muito comum de acontecer nas favelas que se urbanizam e a renda não aumenta. Que foi que os moradores começavam a vender seus barracos e ir embora para outras favelas. Por que isso acontecia? Porque eles não podiam mais pagar as contas. Agora chegava conta de água, conta de luz, conta de telefone. Olha o tamanho da contradição. Passamos 20 anos para construir um bairro e agora a gente não podia mais morar no bairro que a gente mesmo construiu. E aí nós dissemos, olha, se nós conseguimos criar esse bairro, nós vamos conseguir gerar trabalho, gerar renda,
aqui dentro desse bairro, com nossas próprias forças, com nossos próprios moradores. Nós inventamos, na época, uma brincadeira que era do balde furado. Qual é o dinheiro que entra aqui nesse bairro? Tem aposentado, que ganha dinheiro? Tem. Então, jogava uma bolinha para dentro do balde, chamada dinheiro dos aposentados. Gente que trabalha? Tem gente que trabalha. Tem gente que ganha esmola? Tem. De repente, o balde ficava cheio de bolinha. Então, tinha muito dinheiro entrando. A verdade é que ali no Palmeiras já tinha 1.200.000, isso em 10 anos atrás, que eram gastos mensalmente pelos moradores. Só que quando a gente perguntava onde a senhora compra os produtos e qual é a marca, tudo isso era comprado de grandes marcas. Então, nós dissemos o seguinte, nós vamos criar um programa que vai ser, a grosso modo falando, uma rolha por balde. Cada rolha dessa do balde que eu conseguir fechar, cada buraco desse, vai ser o dinheiro que fica aqui e gera renda. E aí não deu outra. Aí, em janeiro de 1998, nós criamos o que nós demos o nome em homenagem ao Palmeiras de Banco Palmas. Nós temos a moeda social, a moeda Palmas, que as famílias pegam essa moeda e compram no comércio do bairro. E um comerciante compra de outro comerciante. Assim a moeda circula na própria comunidade, fazendo a riqueza ficar aqui no próprio conjunto Palmeiras. A lógica é a seguinte: o banco empresta para a produção e empresta para o consumo. Se eu conseguir equilibrar produção e consumo no mesmo local, no mesmo território, a gente gera trabalho e renda. Qual é a tese central, qual é a certeza do banco comunitário? Não existe território pobre. Não existe bairro pobre, não existe município pobre. Existem territórios, bairros, municípios que se empobrecem porque perdem suas poupanças locais. Qualquer território, qualquer bairro, qualquer localidade é portadora de desenvolvimento econômico. Joaquim Melo era um seminarista trabalhando pelos pobres e acabou virando banqueiro. Teve que enfrentar o Banco Central do Brasil para criar uma moeda própria e fundar o primeiro banco comunitário do país. Esse Banco Palmas, que hoje está em 32 cantos do Brasil, vai se multiplicar muito mais. Não surgiu em Harvard, não surgiu na USP, não surgiu na FGV, nada contra todo esse povo, nada contra ninguém, mas surgiu numa favela, nos grotões do Nordeste do Brasil. A pobreza não é uma sentença. A pobreza não é uma dádiva de Deus, não é uma coisa que não tem jeito. Basta que nós possa aqui produzir, consumir, vender, comercializar um para os outros. Se eu faço as pessoas acreditarem nisso, eu consigo o que eu quero. Bueno, esto era, ¿no?, el vídeo de Banco Palmas, ¿no? Y ahora vuelvo a mi presentación. Entonces, el Banco Palmas es otra experiencia muy destacable que existe desde 1998 en la ciudad de Fortaleza, capital del estado de Ceará. Bueno, ese Conjunto Palmeiras, se construyó en la década de 1970, cuando Brasil estaba en la dictadura, y el gobierno expulsó a los pescadores que vivían, ¿no?, en la costa. Entonces, ellos tuvieron que desplazarse a 20 kilómetros al interior, que era en aquel momento una selva, donde las condiciones, ¿no?, de vida eran fatales, y se formó una asociación de vecinos que luchó mucho para conseguir la mejora en la calidad de vida. Pero irónicamente, con la mejora en la calidad de vida, también aumentó el precio el costo de vida. Y mucha gente que no podía pagar ese costo tuvo que irse de ese barrio que había construido, ¿no?, por ellos mismos, para vivir en otra zona más precaria. Entonces, la asociación de vecinos se dio cuenta de la importancia de trabajar también para, ¿no?, la mejora de la calidad, para el tema económico, y creó un banco comunitario
para conceder créditos era en este contexto que también implementó esa moneda social Palmas ¿no? Y para prestar a algunos microproyectos ¿no? A nivel individual o a nivel de algunos pequeños comercios. Y ahí, del mismo modo que Honduras, ellos empezaron a estudiar, realizar el mapeo económico para saber qué tipo de necesidades existen dentro del barrio y qué tipo por otra parte, qué tipo de industrias hay dentro del barrio, para ver si existe la posibilidad de crear un nuevo emprendimiento enfocado en satisfacer esa necesidad, ¿no? Entonces, uno de los proyectos exitosos era la confección de no, jeans y también la fabricación de detergentes. Y hay, bueno, y hay unos cuantos otros emprendimientos que también ¿no? recibieron ese financiamiento gracias a este sistema. Ahora, bueno, les cuento otro ejemplo que ¿no? Tiene que ver con Ecuador. Se trata de los bancos del tiempo que nació en Estados Unidos para formar una red de ayuda mutua. Y este sistema después no, se divulgó en diferentes países, incluso Ecuador, donde la Fundación Esquer, bueno, quizás ya haya dejado de promover, pero por lo menos el año pasado contamos con ¿no? Algún apoyo de esa fundación para promover esas iniciativas. El modo de funcionamiento, bueno, bueno, normalmente ahí solo se intercambian horas. Por ejemplo, yo te doy una hora de clase de inglés y después yo le pido a otra persona que no, prepare algunas arepas o algo así, ¿no? Y en ese sentido, la unidad es siempre la hora. O sea, cualquier servicio es equivalente si dura una hora. Mientras que en Chile, España, bueno, precisamente en Islas Canarias, ahí se permite también intercambiar algunos productos. Ahí se complica un poco la cotización, o sea, ahí tiene que haber cómo cotiza, por ejemplo, cuánto valdría una hora, por ejemplo, una hora, no, ¿cuántas horas de trabajo valdría, por ejemplo, una empanada o, ¿no? Etcétera. Hay otro modelo que también existe en Ecuador mm, bueno, en Ecuador por ahora, bueno, existen dos monedas de ese tipo, esta tipología, que se llama Jurupi en Cuenca y Muyu en Quito. Son experiencias basadas en crédito mutuo, de que voy a hablar más tarde, pero bueno, alguien, o sea, todo el mundo empieza con el saldo cero y cuando alguien le recibe a otro socio algún servicio o producto, paga en esos puntos virtuales que solo sirven dentro de ese grupo. Y en ese caso, para que alguien tenga saldo positivo, alguien tiene que tener un saldo negativo, de que vamos a ver en la próxima ¿no? diapositiva. Existen varias iniciativas similares y bueno, limitándome al mundo hispanohablante, por ejemplo, existe como la moneda par en Argentina, Valpo en Valparaíso, Chile, Luna en Colombia, EcoCharcha, EcoRey, la 24 en diferentes partes de España, moneda Michuca en México, Uruguay, etcétera, etcétera. Ahora les muestro cómo funciona la confianza mutua. Digamos que no, se trata de un grupo de 4 personas, Ana, Beatriz, Carlos y David. Y ellos ya habían hecho tantas transacciones y cada uno tenía ya ese saldo, ¿no? O sea, en ese caso, Beatriz y Carlos tienen saldos positivos, mientras que Ana y David tienen saldos negativos. Pero bueno, vemos que, bueno, entonces Beatriz y Carlos sumando
sumando al de Carlos y Beatriz, ¿no? El saldo positivo inicial es de 120, mientras que sumando al de Ana y de David, el saldo negativo inicial también es de 120. Entonces, como todo el grupo, el conjunto del grupo, el saldo es siempre cero. Y digamos que algún día Ana le pide a Carlos le pide a Ana preparar torta, porque bueno, mañana es el día del cumple de su novia, digamos. Entonces, Carlos le paga 15 puntos a Ana. Entonces, Ana tenía 50 puntos negativos, pero ha pagado 15, bueno, ha recibido 15 puntos, por lo tanto, el saldo final es de 35 puntos negativos. Carlos tenía 20 puntos positivos, pero ha pagado 15, entonces se queda con 5. Aquí hay que ver que esos puntos positivos son simplemente el derecho a pedir alguna cosa, algún producto, algún servicio a otros socios sin que ese saldo aumente, como es el caso de nuestro depósito, ¿no? En las cuentas bancarias. Eso también significa que Ana y David eh, puede permanecer, por ejemplo, un año o dos inactivos sin que su saldo negativo aumente. Pero claro, tarde o temprano tendrán que devolver, ¿no? Ofrecer algo para cancelar ese saldo negativo. La sexta experiencia es la truta, que es una variación de ese crédito mutuo, pero ahí solo la oficina de cambio local, no, la oficina central, puede quedarse con el saldo negativo, mientras que todos los demás socios tienen que ofrecer algún elemento, ofrecer algún servicio, algún producto para quedarse con saldos positivos. Esa iniciativa nació como parte de con un proyecto de la asociación que impulsaba la transición energética. No sé si les suena ese proyecto, ¿no? Ese movimiento Transition Towns que nació en Reino Unido, que era un movimiento que impulsa la transición energética para dejar de depender de, ¿no? energía fósil, nuclear. Y entonces, como parte de ese proyecto, se implementa esa moneda social para facilitar ¿no? la producción y el intercambio de productos, ¿no? localmente, ¿no? hechos, ¿no? Como por ejemplo alimentos, ¿no? vestimenta, ¿no? formación, vivienda, etcétera, etcétera. La sexta experiencia es un poco interesante y un poco diferente que otros modelos, porque bueno, se trata de una moneda social basada en una cooperativa escolar. Se trata de la provincia de Córdoba, de un pueblo en la provincia de Córdoba, Argentina, donde se habían instalado muchos jóvenes, ¿no? No, desde Buenos Aires, que no querían seguir viviendo ese tipo de vida tradicional, de terminar la universidad, ¿no? trabajar en buenas empresas y bueno, trabajar mucho para ganar mucho, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas no se instalaron ahí, se casaron, tuvieron hijos y no querían que sus hijos fueran a una escuela tradicional. Entonces, fundaron su propia escuela ¿no? Cooperativa, pero no eran tan ricos como mantener esa escuela, pagando todo el costo en peso. Entonces, pero tenían alimento y otras tantas cosas. Entonces, fundaron su propio banco en el sentido de que ellos depositaban alimentos, ¿no? ropa y otras cosas ahí en el almacén común y el banco le emitía no, la moneda social.
por ejemplo, yo tengo muchas papas y entonces yo entregaba esa papa y en cambio obtenía el equivalente de $10. Y con ese vale podía pagar una buena parte de la cuota que tenía que pagar, ¿no? Para la escuela. Y así se mantuvo esa escuela cooperativa. El octavo caso es Irati, que ha arrancado en Navarra, España, en el norte de España. Y ese proyecto se enfoca en promover el reciclaje de botella de vidrio y también de, ¿no? Botellas plásticas. Ahí ustedes depositan, no, reciclan esas botellas y en función de la cantidad de botellas obtienen una moneda social que pueden gastar de nuevo en comercios locales. Y se está impulsando este proyecto para reducir huellas ecológicas. También quería decir que existe un modelo de moneda social ¿no? entre empresas y el caso que últimamente más éxito tiene se llama Sardex, se funciona en la isla de Cerdeña, Italia. Bueno, Cerdeña, ustedes saben que Cerdeña es una isla dentro del mar Mediterráneo y bastante alejada, ¿no? de la península itálica. Por lo tanto, Cerdeña no ha sido históricamente no ha sido la zona más próspera del país. Entonces, unos jóvenes ahí implementaron este proyecto con el fin de impulsar comercios dentro de las pequeñas empresas no sardas, ¿no? dentro de la misma isla y, y funciona de un modo similar a ese, como mucho Jurupi, y la posibilidad de tener un pequeño saldo negativo significa que no hay que ir al banco para pedir ese crédito, un préstamo. Entonces es muy cómodo para esas pequeñas empresas sardas. Por último, existe otro modelo, por ejemplo, en Barcelona, que está relacionada con la renta básica para los vecinos. Barcelona es una ciudad enorme donde hay siempre ricos y hay una zona más para la clase media alta o alta, y hay otras zonas donde no, la gente no tiene tanto privilegio económico. Entonces, ahí no, el ayuntamiento o la alcaldía, quizá como dicen ustedes ahí, empieza a dar algunos subsidios, pero en moneda social, para que ellos compren a otros comercios locales, para que haya más efecto multiplicador en la economía. Para resumir, hay diferentes respaldos de esas monedas. En primer lugar, hay algunas monedas no son respaldados con la moneda oficial, ¿no? O sea, el dólar, euro, etcétera, que es el caso de Kim Gauer que presenté. También REC de Barcelona funciona así, respaldado con euro. De hecho, Banco Palmas de Brasil también funciona de ese modo y Irati también funciona así porque es la asociación que después entrega todas esas botellas de plástico, botellas plásticas o botellas de vidrio, ¿no? A una empresa para que esas empresas les pague cierta cantidad en euros, etcétera. Y esas monedas respaldadas con la moneda oficial son las iniciativas, por una parte, menos radicales, porque, bueno, todavía dependen de esas monedas oficiales, pero por otra parte, se puede optimizar la circulación de la moneda para algunos fines sociales y económicos. Hay monedas respaldadas con otros bienes y servicios, como hemos visto en el caso de bancos de obra comunitario en Argentina. Ahí ustedes pueden crear una moneda, ¿no? En base a sus propias producciones o otras cosas, ¿no? Ociosas. Por ejemplo, si alguien produce mucho maíz, ¿no? Mucho maíz, pueden entregar ese maíz ahí en el almacén y a otra persona, no, va a recoger ¿no? ese maíz para convertirlo en harina y después ¿no? ¿no? arepa, etcétera, etcétera.
La segunda, no, la tercera opción es la confianza mutua, como es el caso de como Jurupi Muyus, Sarrex, Banco del Tiempo y en cierto modo también la Turuta. Entonces, hay, mm, hay que mantener el principio de que esa persona con saldo negativo ofrezca algo, ¿no? A tarde o temprano. Pero en este sistema no hay que entregar, bueno, no hay que entregar, o sea, se puede crear esa moneda sin que haya algún respaldo en el mismo momento de la compra. Eh, en la tipología, bueno, en esa tipología no he mencionado, pero existe una experiencia muy importante en que la moneda social se emite como crédito bancario, que es el caso del Banco BIR, que existe en Suiza. BIR es un poco como Sarnex, de que he hablado, ya, pero funciona como una cooperativa de crédito que ofrece crédito no solo en franco suizo, que es la moneda oficial allá, sino también en BIR. Y ese BIR solo se acepta dentro de la red de las pequeñas y medianas empresas suizas. Bueno, Suiza es un país independiente, pero bueno, es un país donde hay menos población que Ecuador, solo como 7,5 millones. Entonces, sobre todo desde el punto de vista europeo, se podría decir que Suiza es como una región dentro de la eurozona o algo así. Y entonces, lo importante es que eh, normalmente, si una empresa suiza toma préstamo en moneda oficial, paga no solo paga más o sea, realiza transacciones más con comercios o empresas de otros países, pero el BIR ayuda a que esas empresas no, hagan transacciones con otras empresas suizas. Y así se mantiene, ¿no? Una cantidad de poder adquisitivo dentro del país. La quinta categoría, para mí no muy recomendable, es que la moneda se emita sin ningún respaldo, que fue en realidad el caso de los clubes de trueque en Argentina, que acabó, bueno, siendo un desastre debido a no, o sea, el sistema acabó siendo desconfiado, pero por por la hiperinflación, por la sobreemisión de moneda. Y yo diría que Bitcoin podría encajarse, bueno, yo no digo que Bitcoin sea una moneda social, pero bueno, Bitcoin también se encajaría en esa categoría porque, bueno, se acuñan esos Bitcoins sin que haya ningún respaldo. Y para mí es, ¿no?, una moneda bastante peligrosa y hemos visto que no hay muchos altibajos de precio de Bitcoin, o sea, no, es una moneda muy volátil y nos, entonces, no me parece demasiado recomendable seguir usando esa moneda para las transacciones económicas. Para terminar, hay casos en que el propio gobierno no, emita moneda, ¿no? Y en caso en Argentina, en realidad, en aquel momento cuando prosperaban los clubes de trueque, también diferentes provincias emitían sus propios bonos. Y entonces, en ese caso, si la provincia no, Guayas, ¿no? Ahí, ¿no? Carolina, ahí se llama la provincia de Guayas, ¿no? Entonces, Correcto, Miguel. sí, entonces, supongamos que la provincia de Guayas emite esas monedas, ¿no? En ese caso, ustedes que viven ahí en esa provincia tienen que poder pagar distintos impuestos en esa moneda emitida por la provincia. Así funcionaba en Argentina. Y hoy en día existe otra propuesta no, de Posting Money, que es un movimiento social británico, que
quiere cambiar la creación monetaria, porque hoy en día la mayoría del dólar, de la libra esterlina, etcétera, ha sido creada no por el Banco Central, sino la banca comercial, no, sino por diferentes bancos comerciales, y ellos crean dinero cada vez que prestan dinero. Entonces, bueno, eso ya es un tema un poco complicado que, bueno, estoy un poco desviándome del tema de moneda social, pero entonces, cuando el propio gobierno emite una moneda social, es posible tener ese pago de impuestos como respaldo. Entonces, aquí están algunas fuentes que les puede servir para entender más el tema de la moneda bueno, social. Y gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel. Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Juan José nos consulta la importancia de las monedas sociales en los emprendimientos. Bueno, entre otras iniciativas, hay algunas iniciativas más apropiadas, ¿no?, para este fin. Entonces voy a volver. Por ejemplo, en caso del Banco Palmas, es la asociación de vecinos que realiza ese mapeo para entender qué tipo de demanda ya existe en el barrio. Entonces, digamos que en un barrio hay 10 panaderías y cada panadería necesita 500 consumidores, ¿no?, para mantenerse. Digamos, yo no sé si es cierto o no, estoy inventando cifras, pero en ese barrio vive 8.000 personas. Entonces, 8.000 dividido por 500 serían 16. Y todavía, ¿no? Hay solo 10 panaderías. Entonces, ese barrio, en teoría, podría tener hasta 6 panaderías más, ¿no?, para satisfacer la demanda de los vecinos. He dado ese ejemplo de panadería, pero puede ser cualquier otro comercio. Entonces, el, entonces esa asociación de los vecinos no tiene esa estadística para saber más o menos la tendencia. Entonces, y ahí está en contacto con los propios vecinos, ¿no?, que tienen sus propias demandas. Entonces, si quieres emprender, ¿no?, lo más lógico sería producir algo que necesiten sus propios vecinos. Digamos que si ese barrio no tiene ninguna pizzería, entonces puedes inaugurar la primera pizzería del barrio, o quizá, no, pues, no, si se trata de un barrio de clase media, quizá no quieran, ¿no?, ¿no?, un restaurante mexicano, brasileño, no sé qué, ¿no? O ¿no? Y ahí entonces, de acuerdo, lo importante es que la gente, no, si los emprendedores saben, no, o sea, saben responder a esas necesidades de los vecinos, entonces el éxito está garantizado. Otra experiencia importante es Sardes, porque se trata de una red de pequeñas y medianas empresas. Entonces, ellos tienen un listado de productos, servicios a ofrecer, y ahí, ¿qué les iba a decir? Entonces, siempre pueden hacer, ¿no?, publicidades de sus propios productos. Y a veces, y ahí dentro, los socios suelen, esas empresas suelen ser más solidarias que otras redes. Entonces, muchas veces les dice, ¿qué tienes que hacer para mejorar el producto para que no más empresas compren, ¿no?, tus productos, etcétera? Entonces, esas son dos posibilidades en que las monedas sociales sí sirven para mejorar, ¿no? Ayudar a los emprendimientos. Bien, tenemos otra pregunta de Wowilke. Nos indica que, habiendo mencionado las experiencias en los países latinoamericanos, le surge interés de conocer más la experiencia que se ha dado en Cuenca y en Quito con la moneda social. Bueno, esas son dos experiencias típicas que, bueno,
en mi tipología, no se encajaría típica, no, así, ¿no? O sea, de confianza mutua. Eh, en caso de, bueno, ahora voy a contar lo que, bueno, lo que recuerdo. Jurupi nació, ¿no? De un grupo que buscaban como comidas sanas, ¿no? Que ya habían preparado varias ideas. Y de hecho, entre otros, había una socia catalana, ¿no? O sea, no, de Barcelona, y por lo tanto se había puesto en contacto con la gente de la Truta para ¿no? entender cómo funcionaba ahí. Y de repente vino la pandemia y era en ese contexto más difícil que la gente realizó varias ¿no? videoconferencias, no, Zoom, ¿no? Porque en aquel momento nadie podía salir de casa y ahí entonces se organizó esa red para ¿no? usar a la casa de alguien como almacén. Entonces los campesinos dejaban productos ahí en esa casa, por ejemplo, en la mañana, para que el consumidor venga no, el mismo día, pero en la tarde para recoger ese producto. Y claro, para todo eso, ¿no? Para realizar toda esa transacción siempre se organizaba esa, ¿no? Acuerdo ¿no? previo. ¿No? Y así entonces la gente podía realizar cambios, ¿no? Intercambios, aún ¿no? en ese contexto de la pandemia, ¿no? Del confinamiento. Mientras que Muju es más la recopilación de la iniciativa, no, la Moneda Par que había nacido en Argentina ¿no? No, con el apoyo de INAES. INAES en Argentina es más similar al instituto que hay, existe ahí en Ecuador de Economía Social, ¿no? Social, popular, ahora no me Economía acuerdo. ¿Cómo Popular y se Solidaria, el Instituto de Economía sí. Popular y Solidaria. Bueno, ahí en Argentina no, hay una institución, no, un organismo gubernamental parecido que se llama INAES, y son ellos que iniciaron ese proyecto para que toda esa transacción sea ¿no? electrónica, ¿no? Usando esa tecnología, no de Bitcoin, pero no, de blockchain. Entonces, después del éxito en Argentina, se ha no, recopilado ese modelo en diferentes países. De hecho, de las experiencias mencionadas, Luna en Colombia, no solo mucho en Quito, sino también Luna en Colombia y solo en Uruguay. Y ahora se me ha escapado el nombre, pero hay otra iniciativa también en Chile que funciona de ese modo. Muy bien, y la última pregunta tenemos de Gonzalo Suárez. Nos indica que cómo podrías visualizar o tener una proyección acerca de las monedas sociales en el caso latinoamericano y en Ecuador. Ajá. Bueno, entonces, de las 10 iniciativas que mencioné, una, dos, tres, cuatro, cinco no, existen o existieron en Latinoamérica. Y entonces, cada iniciativa tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, el club de trueque en Argentina sigue siendo muy relevante en términos del tamaño, pero hay que ser un poco crítico a su mala gestión de la masa monetaria, aunque hubo algunos proyectos para ¿no? impulsar transacciones, ¿no? O sea, para ayudar a que cada uno descubriera su capacidad productiva. Y hay algunas técnicas interesantes que todavía podemos aprender de los clubes de trueque. Del Banco Palmas ya existe, ya lleva como 24 años de existencia, entonces se ha evolucionado mucho. O sea, en 1998 poca gente ahí no tenía acceso a Internet y hoy en día muchos vecinos ahí ya tienen smartphone. Entonces, ahí la mayoría de la gente ha dejado de usar esos billetes, sino no usan esa cuenta, ¿no?
o sea, esa app, ¿no? Para hacer transacciones. Pero, y entonces, del Banco Palmas, lo más interesante es estudiar esa dinámica de, ¿no? Que el barrio siga buscando la posibilidad de emprendimiento. Y en esa imagen, no es no por casualidad que en esa propia imagen se ve el cartel que dice Foro Socioeconómico Local, ¿no? O sea, bueno, suena un evento enorme, pero no es. Es una reunión que se realiza todas las cuartas feiras, que significa miércoles en portugués, a las 7 de la noche, cuando se reúnen algunos vecinos para hablar de algunos temas, ¿no? A veces son temas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la economía, por ejemplo. Últimamente mi vecino está tocando guitarra, bueno, guitarra, pero tan alto que no, me molesta, esas cosas. Pero hay algunas propuestas que pueden no llegar a la creación de nuevos emprendimientos. Y lo más importante es que entre los vecinos siga habiendo un canal de diálogo para seguir explorando esas posibilidades. Y tarde o temprano se van a concretar algunos emprendimientos siempre y cuando haya necesidades, ¿no? En caso de los bancos del tiempo, bueno, hay que estos días, bueno, estoy viendo un poco de como sinergia con el modelo de como Muju ¿no? Muju, Jurupi. O sea, el Banco del Tiempo entonces está un poco como saliendo de su origen de limitarse al intercambio de horas, sino también de productos. Y en caso de Jurupi y Muju, bueno, es cierto que sobre todo Jurupi llamó la atención ¿no? a otros ecuatorianos. Entonces, los fundadores de esa iniciativa ya habían hablado con bueno, sobre su experiencia en diferentes partes de Ecuador. Si me lo recuerdo también por ahí en Guayaquil, pero ahora no me acuerdo. Entonces, a lo que se puede realizar es combinar todas esas experiencias y quizás remodelar un poquito para que funcione mejor, ¿no? Ahí en el contexto de Guayas. Y bueno, y Banco de Obra Comunitario sigue siendo para mí, ¿no? Una experiencia muy inspiradora en el sentido de que la comunidad puede emitir una moneda en base a la producción. Y no, en este contexto, lo importante es que siempre y cuando haya un producto que necesite todo el mundo, sirve el bono para ese producto como dinero. Y en ese sentido me acuerdo de la anécdota que me contaba el señor Bernardo Dietaer, ese experto belga de monedas sociales. En Irlanda funcionó el vale de un producto como si fuera la segunda moneda nacional. Carolina, ¿puedes adivinar cuál es? ¿Cuál es? El vale de la cerveza Guinness. Porque todos los irlandeses no bebían esa cerveza. Bueno, ese es un ejemplo, pero quizá en el contexto ecuatoriano sea otro producto, quizá de alguna arepa o no sé. Pero bueno, entonces, ¿no? Siempre cuando siempre cuando la moneda está respaldada con algo que realmente necesita todo el mundo, entonces no existe esa posibilidad. Otra posibilidad es emitir esa moneda social, ¿no? Respaldada con alguna energía renovable, quizá por ejemplo algún biodiesel o alguna electricidad, ¿no? De fuente renovable. Muy bien, Miguel. Muchas gracias, Miguel, por tu participación desde tu formación académica y experiencia en este webinar denominado Monedas Sociales, que será de utilidad para la comunidad universitaria y para generar ideas innovadoras en nuestro ecosistema emprendedor. Agradecemos a la comunidad de la Universidad de Guayaquil y a sus autoridades, doctor Francisco Morán y doctora Sofía Lobato, y a la Coordinación de Innovación y Emprendimiento
Muchas gracias por tu participación. Buenas tardes. Es un tema muy interesante y que cobra mucha relevancia en la actualidad. Hemos visto cómo las monedas sociales son innovadoras para el ecosistema emprendedor y en el mundo se están desarrollando, lo que permite dinamizar las economías. En el caso ecuatoriano, tenemos la experiencia de Cuenca y Quito, las cuales seguramente serán casos de estudio. La comunidad universitaria le agradece por este aporte al economista Berzosi y al doctor Yasuyuki. Que tengan un excelente día.